de que el tema de los diputados nacionales fue prostituido. Si hubiesen mantenido la esencia incluso de la propia Constitución, porque hay que decir que se trata de una violación a la Constitución, en la forma en que estos diputados son seleccionados. La Constitución dice... Repite eso, explícalo. Una externa y otra interna, que no hay cómo unificarlo, porque lo que se traduciría en esto es en una barbaridad. Lo mismo se está planteando Cámara de Cuentas y Contraloría. Es inviable, es imposible, porque hay una intención firme, sustantivizada, organizada, estructurada en una reforma constitucional de que está pautando, de que está planteando. El compromiso, el peso de eso es mayor, pero no porque no se pueda posteriormente quitar o no. Otra discusión, en función de la discusión, se está hablando de vistas públicas. ¿Cuál es el sentido de vistas públicas? Si las vistas públicas son los 3, 4, 5, 6 artículos que te estén planteando ahí. La entrevista del Telematutino 11. Gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Trajano Vidal Potentino, un abogado de fuste, autor de muchísimos libros y ahora es presidente del Colegio Dominicano de Abogados. Buenos días, Trajano. Buenos días a ustedes y al país, y como siempre pues presto a esta interactividad tan particular, ¿verdad? Los temas con la objetividad, los enfoques que dan ustedes y que le dan a uno gran satisfacción. Gracias, Trajano. Muchísimas gracias. Bueno, con Trajano vamos a hablar de la reforma constitucional, pero claro, vamos a hablar también de la situación del Colegio de Abogados, que todavía parece que no se ha resuelto totalmente. Pero usted tiene una posición, Trajano, punto por punto con el tema de la reforma constitucional. Bueno, a grandes rasgos nosotros habíamos hecho el planteamiento de que suscribíamos, apoyábamos los ejes, los aspectos que habría planteado el gobierno dominicano en relación a temas que no son de hecho ni siquiera muy controvertidos. Temas que ya en su oportunidad pues venían consensuándose, y por qué no nosotros, en el caso particular nuestro de Espacio de Sociedad Civil, pues habíamos ya planteado en otras oportunidades, como es el hecho de la unificación de las elecciones, y donde habría dicho que lo ideal para la República Dominicana era el sistema que teníamos inicialmente, de cada 2 años, para el tema democrático y para desterrar, apartarnos de lo que sería pues ese lamentable arrastre que se viene verificando, se viene evidenciando permanentemente en todos los procesos eleccionarios, y que ahora nos obliga. Por eso yo digo que la política es el arte de lo posible, el derecho de lo convenientemente pactado, y que lo posible, lo viable ahora pues sería la unificación, amén de que pudiéramos tener pues muchos argumentos a favor, en contra, pero yo creo que sí, que se impone una unificación, porque con la ley de partidos políticos todo esto vino a agravarse, en el entendido de que adiciona en el mismo proceso, en los mismos meses, si se quiere, en lo que sería octubre del año previo a la elección, que estaríamos al doblar de la esquina de los otros procesos electorales, pues también las primarias de los partidos políticos, y eso pues en alguna forma diríamos que complica más la dinámica propia del proceso electoral y por qué no de la economía. Entonces ya vimos cómo se utiliza como un avance de lo que eventualmente pudiera pasar, y por qué no con ello un aumento del clientelismo y lo que eventualmente sería una cacería de brujas, lo que se da con las elecciones en marzo. En febrero, las elecciones, en este caso municipales. Entonces yo creo que sí, que se impone, que es lo viable, lo posible, que podamos unificarla, como también la eliminación de lo que sería pues ya el Procurador General de la República, del Consejo Nacional de la Magistratura, donde hemos planteado también que nosotros reclamamos para el Colegio de Abogados un asiento en este Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y por qué no? ¿Y por qué, Trajano? ¿Y eso? Es porque nosotros somos la representatividad de todos los abogados, y todo el que es sometido, el que es trabajado a ese escarnio, a ese proceso de selección y evaluación, el primer insumo que tiene que tener es la condición de abogado, porque lo que se selecciona son altas cortes. Un colegio de abogados en cualquier país, por eso se le denomina, se le llama ilustre colegio de abogados,
es una de las posiciones pues, de más prestigio, es equivalente a, o sea, ser presidente de tus pares. Y por eso es lo que hemos dicho aquí, de la necesidad de reivindicar, de rescatar eso que nosotros llamamos el orgullo de ser abogado. Entonces no es solamente los abogados, sino también entendemos que para que no sean 7, sino 9, y quitarnos lo que sería el denominado llamado voto calificado o que vale por 2 del presidente de la República, también yo creo que el presidente del Tribunal Constitucional debe tener un espacio, un asiento en el Consejo Nacional de la Magistratura por las altas funciones que él mismo desarrolla a partir de que se trata del órgano, el poder jurisdiccional que encarna que es el máximo. Pero un paréntesis, Trajano, si el proponente a ser procurador lo designa, lo propondrá, valga la redundancia, el presidente de la República, es decir, el Poder Ejecutivo, y va al Consejo Nacional de la Magistratura a ratificar eso, porque el candidato lo propone el Poder Ejecutivo. Entonces, de todas formas, no no necesariamente ratificarlo, puede también no aprobarlo. Y tendría entonces que hacer otra propuesta. Habrá que ver cuál es el mecanismo. El día remoto en que un presidente no tenga mayoría, porque ahora, salvo Leonel Fernández en el 96-2000, todos los presidentes han tenido mayoría. No, y la seguirá teniendo, porque tenemos un esquema bipartidista. Desde luego, bajo el esquema que está planteando ahora mismo, y por eso es que se habla de la eventualidad de una posible agenda oculta, es lo que llama suspicacia, sospecha, porque el esquema que está planteando el presidente Abinader operativamente no tendría mayoría, porque hay 2 jueces de Suprema Corte de Justicia y 2 que serán siempre de oposición dentro de la configuración política que hoy por hoy detenta o tiene el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero el candidato siempre lo propondrá el Poder Ejecutivo, y si bueno, no es ese, es otro. Efectivamente. Pero, desde luego ahora no tiene que hacer ninguna propuesta. Ahora lo que hace es un nombramiento. Ahora, lo que pudiera resultar más perturbador y pudiera parecer un elemento de entretenimiento es el hecho de los diputados. Inicialmente lo que se está planteando es la eliminación de 53 diputados y quedarían 137, y también una reconversión de esos diputados, porque de 5 que hay como diputados nacionales tendríamos ya una matrícula que se elevaría ya a 20 diputados nacionales, y con ello, bajo el actual esquema, pues se aumenta la discrecionalidad de la clase política para el señalamiento con el dedo. Amén, señores, de que el tema de los diputados nacionales fue prostituido. Si hubiesen mantenido la esencia incluso de la propia Constitución, porque hay que decir que se trata de una violación a la Constitución, en la forma en que estos diputados son seleccionados. La Constitución dice... Repite eso, explícalo. Se ha prostituido el proceso de selección de los diputados nacionales. Eso debió responder a su esencia, que es dentro del método de Hong y, por qué no, de un órgano, en este caso colegiado, el que los partidos políticos tengan una representatividad, incluso aquellos partidos que no alcanzan significativamente una cantidad de votos dentro de una demarcación particular, pero que sí conjugan un universo que lo hace acreedor de por lo menos un diputado. ¿Qué dice la Constitución? De que los diputados nacionales será para aquellos partidos, o sea, preferentemente, en principio, que hayan obtenido el 1% de los votos y que no tengan escaño. Ahora, ese no es el sentido. Ahí está el partido de Ramfi. O sea, preponderantemente sacó más del 1% y no obtuvo ninguna representación. Entonces eso es lo que se debe revisar primero. ¿Quiénes sacaron más del 1% y no tienen representación? Preferentemente esos son los que van. Pero eso no es lo que se da aquí, sino que es una división proporcional que hacen entonces quienes más tienen. ¿Quiénes lo hacen? O hicieron una ley, que reitero es inconstitucional, y el mecanismo, incluso por la misma Junta Central Electoral, el mecanismo de repartición es de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. ¿Y quiénes tienen? Aquellos que sacan una cantidad proporcional de votos, las principales fuerzas políticas. Entonces lo que quieren es replicar, aumentar esa desproporción democrática, que además no necesitan porque tienen representación. Entonces son reducción dentro de los 50 que se van a reducir, Trajano. ¿Le descontamos los 20 que quieren? No. ¿O los 15 más? No, se van los 53, es el planteamiento inicial. Quedarían 137. Pero entonces, si se aumentan, aumentarían de lo mismo que se seleccionan, o sea, recogen
de los mismos que se seleccionan por la vía natural y normal del voto a través de las circunscripciones. Pero 15 más. Sí, 15 más. 15 más. Ok, entonces 15 más no serían 50, entonces no serían más, es de los mismos 137. Por eso hablo de una reconversión. De los mismos que quedan. De los que quedan, hablo de una reconversión. Le siguen quitando las diferentes circunscripciones y entonces lo reorientan, lo ubican ya con la condición de diputados nacionales. Pudiera ser una distracción o tal vez un punto de discusión y por qué no de negociación, de que entiendan que salvaguardaron o tienen algo. Llegó en algún momento algunos diputados a plantear de lo que eventualmente sería una reducción también de los senadores, que se hicieran regionales, otros que fueran un tema bicameral. Entonces ciertamente no tiene ese peso, no tiene ese sentido, porque tenemos un problema y es como bien observarán ustedes, se están planteando muchas irracionalidades que no responden a una mística, a una organización, a una filosofía de política administrativa y de gerencia administrativa, porque tú plantear de que vas a unificar aduanas con la DGI es una locura, no solo porque no esté unificada en ninguna parte del mundo, sino porque responden a una esencia diferenciada, una externa y otra interna, que no hay cómo unificarlo, porque lo que se traduciría en esto es en una barbaridad. Lo mismo se está planteando Cámara de Cuentas y Contraloría. Es inviable, es imposible, por la naturaleza de una y la otra, porque ya implicaría también una reforma constitucional. Son especulaciones. Pero hay algo que no es especulación y que para nosotros es de mucha perturbación, el que se hable de la unificación del MINER con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, imagínense ustedes la educación superior, que tiene un entorno preponderantemente de naturaleza privada, porque lo que tenemos es la UAS como universidad pública y tenemos también algunos institutos, pero la UAS como universidad pública. ¿Tú te imaginas la ADP influyendo o participando de lo que es el proceso interno de un ministerio que también tenga como brazo armado la política de la educación superior? Y cuando se habla de la ciencia y tecnología, que si hay un déficit grande, si hay un ministerio que debe ser repotencializado, es ese ministerio con la IA, con la inteligencia artificial. ¿Cómo tú me vas a decir con el gobierno electrónico, con todo lo que supone ese componente que hoy por hoy debe ser incluido ahí? Entonces no responde a la misma esencia. Entonces eso es una locura. Nosotros habíamos planteado en una oportunidad de la necesidad de crear en la República Dominicana, porque el consultor jurídico no puede con todos estos procesos. El consultor jurídico debe ser un vedor, debe ser un supervisor, debe ser un coordinador, un orquestador de todo este proceso, pero no tenerlo encima totalmente. Y hemos planteado y le llevamos incluso a muchos amigos del gobierno, le enviamos una oficina coordinadora de reformas institucionales, lo que era el CONARE, pero conjugado, lo que era también el comisionado de reforma a la justicia, para que no parecer que estamos en una torre de Babel en la República Dominicana, con un tema tan delicado donde se habla de reforma constitucional, donde se habla de reforma laboral, donde se habla al mismo tiempo, donde se habla sin una posición firme definida, donde se habla también de reforma fiscal, que es el imperativo en la República Dominicana. Debe haber una cohesión. No puedes, incluso como están miembros del propio gobierno, del Ejecutivo, porque tú me dices, bueno, es parte de la diversidad del Estado, pero esto no es Estado, esto es el Poder Ejecutivo, donde tú ves ministros que tienen que salir en defensa de un proceso, de algún aspecto que creen juntos, deben plantear la pertinencia o no. Por eso es positivo que tal vez el PRM esté ahora mismo trabajando en lo que es el afinamiento de la reforma constitucional. Y peor aún, esto se evidencia también hasta en la política exterior del país, con el tema, por ejemplo, de Venezuela, funcionarios internos aquí, ministro que están haciendo al presidente, al jefe de la diplomacia. Al presidente, que es el... Entonces creo que hay muchos temas, muchos aspectos que tienen que ser reevaluados, porque si no estaríamos mandando señales confusas y pudiéramos estar aterrizando en errores que pueden costarle mucho al país, con la unificación, con esta reingeniería operativa, que hay muchos temas que perfectamente son atendibles, otros no. Nosotros como Colegio de Abogados hemos dicho que estamos asumiendo nuestro rol y vamos siempre a reiterar, a hacer este planteamiento, porque lo de la oficina coordinadora de reformas institucionales, que reitero es un imperativo, y yo diría que en alguna forma quisieron hacerlo porque el ministro de
de administración pública, se hizo el planteamiento de que sería como un coordinador de toda esta reforma, pero no vemos que esto se esté operativizando, que se esté haciendo el trabajo, en donde hayan mesas de discusión, en donde replicar lo que hizo el Partido de la Liberación Dominicana con Leonel Fernández en su oportunidad, un error de Danilo Medina cuando llegó, también cerrar lo que fuera el comisionado de reforma del Estado y lo que fuera también el de justicia. Y en este caso creo que sería más que oportuno, porque el mismo presidente hace ya unos par de años dijo que quería ser recordado como un presidente reformador. Y creo que sí, que hay muchas reformas en curso. Parecería que el CES, que es el órgano, diríamos que constitucionalmente, el órgano constitucional, artículo 245 y siguiente, que fue orientado para este propósito, para esa concertación, esa discusión, parece que lo han anulado. Entonces yo creo que el Ejecutivo Económico y Social. Yo creo que el Ejecutivo Económico y Social, sí, el Ejecutivo debe tener esta oficina coordinadora de reformas institucionales que tenga que ver directamente con, o sea, que sea adscrita a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Nosotros por lo pronto haremos nuestra labor, nuestro trabajo como órgano llamado por ley a ser asesor del Poder Ejecutivo, del gobierno en materia, o del Estado más amplio, en materia de reformas institucionales. Y vamos a llamar la atención sobre todo esto y vamos a promover una serie de foros para que podamos sacar adelante sin tanta perturbación, porque hay que priorizar. No podemos abrirnos tantos frentes, no podemos tener tantas reformas, y reformas que tienen un impacto social, jurídico, pero ya político. Los frentes ya están abiertos. Pero por eso digo, hay que priorizar. Hay que priorizar la ley, también muchas leyes en curso que precisan, como la parte del DNI, que tiene un impacto tan importante, sobre todo en el tema social y más aún político y democrático de la República Dominicana, el tema de la libertad de expresión, del derecho a la información, ¿verdad? Los intereses inmersos, envueltos en ese muro de contención en que hoy por hoy se proyecta cualquier medio de comunicación a la hora de hacer un trabajo serio, responsable, temas de redes sociales. Yo creo que son muchos los temas que hay. Y nos quedan más todavía. Vamos a una pausa comercial, porque nos queda todavía toda la parte del Colegio de Abogados. Volvemos en unos minutos con el doctor Trajano Vidal Potentini. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el doctor Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Trajano, queremos hablar del colegio, pero siendo coherente con el contenido, estamos escuchando la opinión profesional y del propio colegio en torno al tema de la reforma constitucional. Y un punto de lo que más se ha tratado es el tema de la pertinencia o no de la realización de un referéndum. ¿Cuál es la posición de Trajano y del colegio al respecto? Definitivamente que se trata del punto de mayor controversia. La Constitución de la República, en lo que diríamos ha sido ese tránsito que ha operado en la esencia de la misma, bajo el esquema de los vientos neoconstitucionalistas, en este caso nuevo constitucionalismo que genera esta Constitución y que adopta el Estado social y democrático de derecho, trae ese principio democrático de ir nosotros ya no solo en una democracia representativa, sino en una democracia directa, y con ello pues la emergencia también de varias modalidades de participación directa en el orden democrático, como lo sería pues referéndum en lo local, para consultas populares, y un referéndum importante que es al que nos vamos a referir, y es el que está hoy por hoy en boga, que es el del artículo 272 de la Constitución, que lista un sinnúmero de materias que si son tocadas en la Constitución tienen que ser con posterioridad a haberla tocado, haberla cambiado, haberla reformado, entonces sometidas a un referéndum que no es más que una consulta electoral de ese cuerpo electoral, de esos dominicanos que tienen capacidad de voto en un certamen para decir si sí o si no, si refrendan, si aprueban o no lo que se ha planteado, con una concurrencia de un mínimo del 30% de los inscritos en el padrón electoral. Se ha criticado de que no tenemos en el país, no se ha contemplado lo que es ya darle certidumbre a la arquitectura constitucional
con la aprobación de todas estas leyes. No tenemos una ley todavía que lo desarrolle, pero no obstante esto es una constitución normativa y yo creo que en ese punto se basta por sí sola y ya pudiera la Junta Central Electoral, que es el órgano encargado del desarrollo de este referéndum, poder ya de forma alterna, con su capacidad que le compete resolutiva, de ir reglando algunos aspectos sobre el particular. Lo preferible es que hubiésemos considerado ya haber completado todo el proceso constitucional de todo lo que hay pendiente, antes incluso de estar asumiendo lo que es este seguimiento de la propia reforma constitucional. Pero bien, las materias que plantea el artículo 272, si son tocadas, los títulos, los derechos que tienen que ver con el tema de ciudadanía, los artículos 21 y siguientes, el propio esquema de reforma constitucional, si tú metes en ese título 14, título 15, tú metes ahí lo que tiene que ver con el procedimiento de la reforma constitucional, como se ha tocado en el planteamiento inicial que conocemos, como se ha tocado, entonces eso tendría que ser sometido a un referéndum aprobatorio. No obstante, a la hora de reorientar, de reorganizar esto, porque en esencia lo que se está planteando es ponerle un candado al artículo 124 en relación a la eventualidad de la reelección presidencial, si es lo que se está planteando y tú llevas ese mismo planteamiento al artículo 124 y no tocas esa área que está listada dentro del referéndum aprobatorio, evidentemente que ya estaría muy atenuada la posibilidad de la discusión de si aplica o no un referéndum aprobatorio, que sería una perturbación, tú gastar una cantidad tan significativa de dinero para lo que sería la organización después de un certamen electoral o de sucesivos certámenes electorales que hemos tenido. Entonces, yo creo que eso puede ser salvable si se va al artículo 124. Algunos te dirán, bueno, pero por extensión es un derecho de ciudadanía, sí, pero no está listado en el título. Es una inferencia que tú me estás haciendo de que el 124 debe ser objeto de un referéndum aprobatorio. Eso es una interpretación que bien puede ser discutida y que puede ser salvada. Eso es lo que tiene que ver con ese punto que es el más controvertido de todos y que yo creo que puede ser subsanado. Ojalá que en los acuerdos que se den dentro de todas las mayorías que supera el Partido Revolucionario Moderno dentro del Congreso, pues puedan ser unificados. Sería el Tribunal Constitucional que va a decidir eso, eventualmente. Bueno, evidentemente que el Tribunal Constitucional estará en las condiciones si se hace el planteamiento, si se lleva al tema de la reforma ya, es el máximo, es el último intérprete y ya a quien le va a corresponder. Pero yo creo que se puede llegar a un punto sólido de que no se tenga que esto llevar o entrar en discusión a la hora de tú quirúrgicamente tocar aquellos aspectos, aquellos puntos que no tienen que ver, como es la moneda, como es la nacionalidad, como es el régimen territorial. Eso opera sobre lo mismo una cláusula, como han dicho, pétrea o semipétrea, porque requiere de esa complicación. Lo de la cláusula pétrea hay que decir sobre estos candados, que esos candados pueden, de la misma forma que se ponen, pueden quitarse en algún momento. No obstante, y por eso nosotros como colegio lo hemos apoyado, no obstante, marca una intencionalidad positiva, una voluntad política de que nadie deba perpetuarse en el poder más allá de lo que le corresponde. Yo creo que ese mensaje es por demás, es por positivo. No tendríamos que irnos a las actas a ver cuál fue el espíritu del legislador, que es lo que se usa, ese proceso de discusiones, porque hay una intención firme, sustantivizada, organizada, estructurada en una reforma constitucional de que está pautando, de que está planteando. El compromiso, el peso de eso es mayor, pero no porque no se pueda posteriormente quitar o no. Otra discusión, yo soy de lo que creo que después de que se apertura esa ley de reforma constitucional, la que declara la urgencia, el legislador es autónomo y tiene todo el poderío para hacer lo que entienda. Eso sí es peligroso. Es peligroso, pero yo soy de los que entiende eso, porque es la práctica, es la lógica. Por ejemplo, cuando un legislador dentro del proceso legislativo se le entrega una propuesta de ley, ¿está sometido estricta y exclusivamente a lo que tiene la propuesta de ley? No, ni ha sido así nunca. Pueden discutir. No ha sido nunca, pero dice que no se debe salir de ahí. Pueden plantear. Mayoritariamente la doctrina entiende que se puede salir de ahí. Otros, como Jorge Prat, por ejemplo, constitucionalista muy connotado, entiende que debe circunscribirse, y otros tanto que debe circunscribirse a lo planteado, pero
¿para qué va a discutir? Porque en el fondo entonces lo planteado sería la reforma constitucional. O sea, ¿cómo te vas a integrar en esa hipótesis de trabajo de que no te vas a poder salir de tal o cual aspecto? O sea, ¿cuál es la labor entonces del legislador? O si cuando se hizo la propuesta en el 2010, en el 2006, 2007, cuando se llevó aquella propuesta que fue muy discutida, fue muy celebrada, se circunscribieron estrictas. No, ese fue el marco referencial, pero evidentemente que se fueron más allá y se fueron integrando muchísimos aspectos. Entonces eso nunca se ha dado en el fondo, porque el proceso legislativo responde a esa dinámica que me estoy refiriendo, de cambios que se van verificando en función de la discusión. Se está hablando de vistas públicas. ¿Cuál es el sentido de vistas públicas? Si las vistas públicas son los 3, 4, 5, 6 artículos que te estén planteando ahí. Entonces no tendría sentido, ni siquiera la vista pública, ni una discusión más allá. Entonces, habría que esperar y nosotros como Colegio de Abogados estamos atentos y vamos a hacer votos porque todos estos procesos pues se den de la forma menos traumática y de mayor aprovechamiento en términos institucionales para el país. Nos quedan como 3 minutos para hablar del Colegio de Abogados. Vimos que tú designaste a nuestro amigo José Manuel Jerez como jefe de gabinete, pero ustedes los tienen ahogados económicamente. Sí, ¿Cómo pueden trabajar? ¿Cómo se están haciendo? Porque han tenido algunos logros. Sí, no solo algunos logros, estamos operando, estamos trabajando. Estamos haciendo la labor con la precariedad que impone el momento. Se le debe a mucha gente, los que están trabajando en el tema educativo, no se ha parado la educación a nivel nacional, estamos atentos en todo estos procesos de reforma, de discusión, organizando actividades, participando de la misma. Estamos de los servicios que generan las certificaciones y más aún los carnés que son renovados. Con eso es que estamos manteniendo el Colegio de Abogados, porque las cuentas están embargadas. ¿Por qué siguen embargadas las cuentas luego de que el Tribunal Constitucional avalara que tú fuiste escogido como presidente? Mira, bueno, es que ni siquiera han aceptado, sino que dicen que hay que esperar que el Tribunal Superior Administrativo, ni siquiera se ha enviado el expediente al Tribunal Superior Administrativo. Hemos dicho que ahí no hay ningún espacio, entienden que sí, lo que se juega al caos, y la cuenta siempre la van a embargar por cualquier proceso o motivo, es una oposición y la van a seguir embargando y embargando. Lamentablemente es un abuso indiscriminado y temerario del derecho que se tiene, no solamente en el Colegio de Abogados, esos son de los grandes lastres, de los grandes problemas que tiene el proceso judicial y hasta financiero. O sea, por cualquier cosa te embargan, porque el banco no es un juez, el banco no tiene cómo determinar y hay que ir a los tribunales, y cuando tú vas a los tribunales, cualquier juez te dura 2 o 3 meses. Ahora mismo tenemos un par de meses trabajando lo que es un referimiento. Una vez levantemos ese referimiento y ya lo que estamos es apelando también lo que han sido las decisiones de juez, aún sin, o sea, decisiones que ha dado intermedias, porque no estamos de acuerdo cómo se está llevando el proceso, y nos vamos a encontrar con ese problema de que aún levantemos en un momento, van a seguir embargando y tienen oposiciones en las áreas sensibles de donde salen los recursos nuestros, como es tesorería, como es la procuraduría, y nada, vamos a seguir sorteando. Lo que la comunidad jurídica puede tener es la seguridad de que nosotros vamos a combatir hasta las últimas consecuencias y que vamos a sacar el colegio a flote y que vamos a seguir dando los servicios, porque el Colegio de Abogados no es cualquier institución. Tiene que ver con la inversión extranjera, tiene que ver, ya lo hemos repetido incluso en este mismo programa, tiene que ver con la inversión extranjera, con la seguridad jurídica y más aún con lo que es este proceso productivo de generación de recursos, de darle expresión jurídica a todo el quehacer económico del país. Entonces se requiere que el abogado esté al día para que el abogado pueda participar entonces de ese auxilio que brinda también como auxiliar, valga la redundancia, de la justicia en lo que es el reconocimiento de ese derecho fundamental para los dominicanos. Trajano, muchísimas gracias, como siempre, agradecido de las cátedras que nos brinda y que se resuelve el problema del Colegio de Abogados de manera definitiva. Gracias, Trajano. Nos vamos a comerciales.